¿Cómo están, amados hermanos? Que Dios les bendiga grandemente. Un gusto de saludarles desde acá, desde mi casa, la comuna de Cerrillos. Bueno, y quiero invitarles en este momento para que vayamos y continuemos con el estudio del libro del Apocalipsis. Este libro maravilloso que ya vamos en el capítulo número 10. Bueno, y siempre yo les recomiendo a todos ustedes también tomar la palabra del Señor de una forma correcta y leer sus Biblias, no leer un celular con una aplicación de la Biblia ni un computador, ¿sabe? No hay nada mejor que esto, el papel. Así que esto también nos lleva a nosotros a valorar lo que también estamos leyendo y a comprender también lo que significa también el respeto por la palabra del Señor. Así que eso es como una recomendación para todos ustedes. Bueno, vamos en materia ahora. Vamos con el capítulo número 10 del Apocalipsis. Dice el versículo número 1. El ángel con el librito es el título, ¿ya? El ángel con el librito. Juan dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Bueno, hasta aquí nosotros en el capítulo número 9 habíamos quedado, ¿cierto?, hasta lo que había sido el sexto ángel que tenía, que tocó la trompeta. Y bueno, ahí se desataron los cuatro ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates, y esos cuatro ángeles preparados para la hora, día y mes, ¿cierto?, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Bueno, y el número de los ejércitos, dice acá el versículo 16 del capítulo 9, del ejército era de 200 millones. Y Juan dice, yo oí su número. Pongan mucha atención a estos detalles de lo que comenta Juan. Bueno, entonces ahí nosotros vemos que hasta ahí entonces es la sexta trompeta. Pero aquí vemos nosotros que pasa algo bien especial. Hay como un intervalo, es como una pausa en la cual se toma para lo que va a ser después el toque de la séptima trompeta. Pero antes de eso, ¿cierto?, en medio de ese preludio, dice que hay un ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Bueno, este ángel seguramente es de autoridad, un ángel enviado de Dios con una misión específica, y él trae, ¿cierto?, envuelto sobre su cabeza el arco iris. ¿Qué es lo que significa el arco iris? La promesa de Dios. Es lo que el Señor prometió, de que nunca más la tierra iba a ser consumida por el agua, como lo fue a través del diluvio. Pero sí, nosotros vamos a ver que la tierra va a ser consumida por fuego, ¿ya? Entonces, pero no a través del agua. Y eso claramente nosotros lo vemos con este arco iris. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y dice que tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Para poder entender bien este versículo número 2 aquí del capítulo 10 del Apocalipsis, vemos que ese ángel, como lo describe Juan, y que su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego, algunos teólogos, algunas personas piensan que podría ser el mismo Señor Jesucristo, aunque de cierta manera, si hubiera sido así, Juan hubiera dicho que era el Señor. Por lo tanto, yo me quedo más con lo que es la parte que estamos leyendo, la parte gramatical, que dice que es un ángel fuerte, ¿ya? Entonces, desechando, ¿cierto?, esa hipótesis de algunos teólogos, porque más que eh, tener hipótesis, es mejor irnos a lo que es la raíz de la palabra. Y la raíz aquí de la palabra claramente nos dice que es un ángel fuerte, aunque su rostro es como el sol y sus pies como columnas de fuego. Bueno, y en su mano entonces tenía un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar
y el izquierdo sobre la tierra. Esto significa algo muy muy importante, porque el pie derecho sobre el mar, bueno, significa dominio, significa autoridad, y el izquierdo sobre la tierra también significa eh, la voluntad de Dios, ¿ya? Entonces, si unimos todas esas tres cosas, lo que es la voluntad del Señor a través de su pie sobre la tierra, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos esta oración que dice, hágase tu voluntad, así como se hace en los cielos, se haga también aquí en la tierra. Y claramente ese ángel fuerte trae esa voluntad de Dios sobre la tierra, y sobre el mar, ¿cierto? Es el dominio y la autoridad, que el mar, por muy embravecido que esté, por las olas muy agitadas, pero el Señor tiene dominio. ¿Se recuerdan ustedes aquel pasaje cuando el Señor reprende el mar, reprende sus olas, la tempestad y todo eso? Entonces nosotros vemos que ahí hay una autoridad, y también hay un control, hay un dominio. Bueno, y vemos que este ángel fuerte enviado de Dios tiene esa autoridad, tiene ese dominio, y trae la voluntad de Dios aquí sobre la tierra. Versículo 3 dice, y clamó a gran voz como ruge un león. Cuando dice y clamó a gran voz, tiene que haber sido, cierto, una voz de autoridad, una voz que no quedara la menor duda, cierto, de ese ángel fuerte, y esa gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, dice, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos, pongan atención a esto, hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sellad las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Bueno, la voz del Señor, cierto, como trueno. Para entender esto, yo quiero llevarle acá el Salmo número 29, porque siempre cuando tenemos algo que podemos escudriñar o podemos entender con mayor claridad, es a través de la misma palabra del Señor. Entonces, aquí nosotros vemos el Salmo 29 cuando dice poder y gloria de Dios. Y dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Y después de ese momento de adoración dice, versículo 3, voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Después dice acá, voz de Jehová con potencia. Y mire, todo lo que usted tiene, el entendimiento de lo que es potencia, esto realmente es más potencia que todo lo que nosotros podamos imaginar. Cuando dice voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalo. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. Y en su templo todo proclama su gloria. Bueno, aquí vemos entonces cómo la voz de Jehová, ¿cierto? A través de este Salmo de David. Y mire cómo David también, el mismo Espíritu Santo, estaba inspirando a David para escribir esto. La voz de Jehová que se manifiesta en la naturaleza, en la creación, en todo lo creado. Entonces nosotros volviendo acá a Apocalipsis capítulo número 10, cuando acá dice que los 7 truenos, ¿cierto? Que es, dice, oí una voz que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¿Ah? Dice acá 7 truenos que habían emitido sus voces. Bueno, nosotros no sabemos exactamente qué es lo que fue lo que emitieron, y por qué tampoco Juan no se le permitió tampoco escribirlas. Pero sí nosotros podemos entender que aunque Juan no escribió esto que él escribió, pero nosotros a través del Salmo número 29 podemos entender la voz del Señor, y esa voz de trueno, ¿cierto?, que se manifiesta. Bien, pues, amados hermanos,
Vamos a ir al versículo número 5. Apocalipsis 10:5 dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, recuerden ustedes que el ángel tenía, ese ángel fuerte tenía un pie sobre el mar y sobre la tierra. Jehová levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Pongan atención a esto: que creó el cielo y las cosas que están en él. ¿Ya? O sea, aquí se manifiesta, ¿cierto?, el Señor como el creador de todas las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. O sea, dando a entender que el tiempo ya se había cumplido, que ya no había vuelta atrás en todo lo que era el cumplimiento de las palabras del Señor, el cumplimiento de todo aquello que se había dicho a través de los profetas, a través de la historia en diferentes circunstancias, pero esas circunstancias fueron aprovechadas con la voz profética para alertar, para que la gente se arrepintiera, para que la humanidad pudiera ir al arrepentimiento. Algunos obedecieron y otros no acudieron a esa voz que les decía arrepentidos. Entonces, bueno, ya aquí dice que el tiempo no sería más. O sea, ese ángel con la autoridad y reconociendo al creador de todo, ¿cierto?, de todas las cosas. Entonces dice aquí que el tiempo no sería más. O sea, ya se cumplió el tiempo. Versículo 7 dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, o sea, todavía no la toca, sino que está diciendo, cuando comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y aquí nosotros tenemos una lectura en Daniel capítulo número 12, versículo número 7. A ver si me acompañan a leer. Es también muy bueno ir acompañando todo lo que se nos dice acá con respecto a la misma palabra del Señor, que nos va entregando los detalles. ¿Qué dice acá en Daniel capítulo 12, versículo número 7? Dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces, bueno, a través de esto nosotros podemos entender lo siguiente, y aquí viene una revelación también para nuestras vidas. Quiero leerles nuevamente para que usted entienda que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, aquí nos da a entender que todas estas cosas, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Bueno, ahí nosotros podemos entender que se refiere a lo que va a ser ya la plenitud de el anticristo, y a través de lo que se le denomina la abominación desoladora. A ver si a lo mejor estoy yendo muy rápido, pero quiero que usted me entienda en lo siguiente. Mire, la palabra del Señor nos entrega, ¿cierto? Y lo vamos a ver después en algún otro programa con más detalles, pero para entender, ¿cierto?, el contexto histórico de todo esto, la iglesia del Señor, ya nosotros habemos sido arrebatados y estaremos con el Señor. Entonces aquí es donde nosotros empezamos a entender que en ese tiempo que ya la iglesia fue levantada, ¿cierto?, que ya la iglesia está con el Señor, entonces viene lo que es el periodo de la gran tribulación, que son los 7 años, pero eso dividido, ¿cierto?, en lo que denominamos acá los 3 primeros años y medio, y después los posteriores 3 años y medio. En los 3 primeros años y medio vamos a ver el anticristo amistándose con Israel. Claramente en los 3 primeros años y medio el anticristo no le va a hacer problema a Israel, sino que va a buscar que Israel lo ame, va a buscar el amor de Israel,
a través, por supuesto, de un amor, no un amor sincero, sino que un amor por conveniencia, a través del engaño, ¿cierto? Entonces vemos que Israel no va a tener, ¿cierto?, la correspondencia que el anticristo espera con él mismo. Entonces ahí se produce lo que va a ser en el templo, ¿cierto? Que nosotros hoy día vemos que en el lugar donde se tendría que estar el templo hoy día, claramente no lo está. Pero eso no costaría nada de un momento a otro. Ustedes saben que todo lo que son temas de construcción y todo eso ya no se demoran décadas. A veces se pueden demorar un par de semanas para poder construir algo con toda la tecnología que hay. Entonces fíjense que en ese templo que será construido ahí, en Jerusalén, en ese lugar va a haber algo que va a ser una abominación para Israel. Algo que va a ser el anticristo y que claramente va a ser una abominación. Entonces a través de eso Israel se va a enemistar con el anticristo. Y a través de aquello entonces que el anticristo comienza toda su ira, comienza todo, ¿cierto?, la otra cara de la moneda. Ya no va a ser la cara amable, la cara de amistarse, sino que ahora comienza todo lo que va a ser lo horrendo, todo aquello que la palabra del Señor nos describe y que ya también hemos estudiado en los programas anteriores. Entonces, dicho todo esto, es que aquí nosotros vemos que estas cosas van a suceder, ¿eh? Que todas estas cosas ya no va a tener vuelta atrás. Entonces, ahí el anticristo va a empezar, ¿cierto?, a perseguir especialmente al pueblo de Israel, y va a haber, bueno, tremendas persecuciones, y ahí comienza toda la brutalidad de los segundos 3 años y medio. Entonces aquí se nos está describiendo y se nos está revelando este misterio aquí en Apocalipsis capítulo número 10 del versículo número 6. Esto también lo pueden comprobar ustedes, como les decía, aquí en Daniel capítulo número 12, en el versículo número 7. Y bueno, aquí volviendo a Daniel entonces, porque fíjese que Daniel, él quería como indagar más con respecto a esto, y en el versículo 8 dice, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Así que, bueno, mucho entonces también han querido entender por qué Daniel no se le permitió, porque no era para su tiempo, porque no era para los días que él estaba viviendo, pero claramente Dios le permitió a él escribir esto como una preparación para nosotros. Ahora nosotros lo vemos también aquí Juan, que Juan mismo con esa cierta voz de trueno del Señor, y cuando esos truenos comienza, ¿cierto? Tampoco Juan se le permite escribir lo que decían esos truenos, ¿ah? Entonces, bueno, algún día nosotros lo sabremos, pero sí entendemos, ¿cierto?, a través del último versículo que hemos leído, ¿ah?, que ya el tiempo va a estar cumplido. Bueno, entonces vamos en este suceso, ¿cierto?, que ya comienzan la segunda etapa del anticristo, o sea, los 3 años y medio posteriores. Entonces, versículo número 7 dice, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Dice, y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces dice que vio, ¿cierto?, que ese librito tenía que, ¿cierto?, ser, dice que escuchó la voz del cielo, y dice, ve y toma el librito, o sea, diciéndole a Juan mismo que fuera y que tomara él el librito. Y dice, y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Imagínese usted y yo, estamos ahí en medio de todo eso, y de repente me dicen a mí, Pablo, anda y pídele a ese ángel fuerte y poderoso que tiene el librito en la mano para que te lo pase.
No sé si usted y yo tendríamos el valor de eso, ¿cierto? En medio de toda esa visión de cosas que nosotros nunca hemos visto, de cosas que escribimos y otras que no se nos permiten escribir, ¿cierto? Y que claramente se nos dice con autoridad y de pronto nos dicen anda y pídele el librito. Bueno, ahí yo me imagino que Juan fue con mucho temor, mucho temblor y le dice que le diese el librito y él me dijo toma, pero no solamente que lo tomara en su mano, dice y cómelo. O sea, ese librito tenía que tomarlo y tenía que comerlo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Ya? O sea, él parece como medio extraño esto de tomar un libro, de comérselo, y que en esa de cuando se coma el libro, ¿cierto? Te amargará el vientre, ¿cierto? O sea, te echará a perder el estómago, ¿cierto? Te sentirá algo incómodo, pero en tu boca será dulce como la miel, ¿ya? Y aquí nosotros podemos entender lo siguiente, que, bueno, la palabra del Señor es nuestro alimento. La palabra del Señor es el maná, ¿cierto? Es aquella palabra que nos sustenta a cada uno de nosotros. Entonces fíjese que esta palabra del Señor a través de Jesucristo es salvación, es vida eterna. Pero también esta palabra es condenación. También esta palabra es amargura. También esta palabra es angustia para aquellos que rechazaron el mensaje de Jesucristo. Para aquellos que no creyeron en él. Y claramente aquí se cumple cuando Juan acá dice, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. O sea, el contraste de lo que es la palabra del Señor para algunos y para otros. Dice, entonces, versículo 10, tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando cuando lo comí, amargó mi vientre. ¿Mm? Entonces, bueno, aquí hay una cita que también para contextualizar y comprender todo esto, les pido que vayamos acá a Ezequiel capítulo 2, versículo número 8. Creo que ahí también en la medida que nosotros vamos eh, leyendo la palabra del Señor, nosotros vamos también entendiendo algunos misterios, algunas cosas que tal vez no del todo, tal vez lo vamos a entender en una primera lectura, pero sí nosotros vamos a través de esto acercándonos realmente a lo que tal vez podría ser una interpretación correcta. Entonces, vamos aquí a Ezequiel capítulo 2, versículo número 8, aquí se refiere al llamamiento de Ezequiel, y aquí en el versículo número 8 dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Mire, qué tremendo. Y el versículo 9 dice, y miré y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo del libro, y lo extendió delante de mí, y está escrito por delante y por detrás, y había escrito en él endechas y lamentaciones y ayes. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos una aproximación más fidedigna. Si se da cuenta usted, el versículo número 10 nos habla acerca de este libro, que había endechas, había lamentaciones y había ayes, que los ayes significan el juicio del Señor, ¿cierto? Las consecuencias, el dolor de lo que significa cada juicio del Señor, ese dolor grande sobre la humanidad. Entonces vemos que ese librito, ¿cierto? Que para algunos va a ser dulce como la miel, pero a otros en su vientre va a ser amargura. Y claramente, ¿cierto? La palabra del Señor nos describe todo esto que un día va a acontecer. Amados hermanos, ¿de cuál es? Y yo con esto tal vez estamos cerrando acá, que va a ser lo penúltimo antes de tomar, ¿cierto? El versículo número 11. Pero ¿de cuál eres tú? De aquellos que cuando comes el libro será para amargura, o será como la miel que endulzará tu vida. Fíjese que para muchas personas la palabra del Señor les molesta. Para muchos la palabra del Señor les causa incluso hasta angustia, les causa dolor, porque no quieren arrepentirse, porque no quieren ir delante de Dios. Y créeme que ahora que causa tal vez molestia,
un día esa palabra te va a juzgar y te va a condenar. Pero si tú crees en el Señor y si tú en esta hora entregas tu vida a Cristo, esta palabra va a ser salvación para ti a través de Jesucristo, a través de esa fe bendita. Esta palabra que para nosotros es como la miel, ¿cierto? Y no vamos a ser de estos que vamos a ser víctimas de las endechas, de las lamentaciones y de los ayes que nos describe ahí en el libro de Ezequiel, sino que vamos a ser de aquellos que la palabra, como nos dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Versículo número 11 y final dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y termina así entonces este versículo número 11. O sea, una vez que hubo comido el librito, ¿cierto? Inmediatamente le dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Y la profecía, mi hermano, más segura, más fidedigna, más certera, es esta. Es la palabra del Señor. Sin conjeturas, sin hacer tantas hipótesis. Como empezábamos el estudio al comienzo de este libro, el Apocalipsis, la mejor hermenéutica para entender es el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que el Espíritu Santo, a través de esta palabra dice a cada creyente que está viendo esta transmisión. Este libro y este estudio, ¿cierto?, que estoy impartiendo a través de esta plataforma, tiene como por propósito no exhibir conocimiento ni analizar episodios escatológicos, porque eso no sería lo correcto. El Señor me ha inspirado para dar este estudio, para prepararnos, para predicar, como dice aquí, para profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, en todo lugar donde vayamos. ¿Sabe cuál debiera ser nuestro mensaje? Prepárate, Cristo viene. Prepárate, porque las cosas que no se han visto se van a ver, porque no hay vuelta atrás, porque todas las cosas van a tener un fiel cumplimiento. Espero que cada uno de los que nos están viendo puedan prepararse, pueda emblanquecer tus ropas a través de Jesucristo. Que la sangre bendita, que la sangre preciosa del Cordero sea sobre tu vida, quitando toda culpa, todo pecado y haciéndote a través de la fe una nueva criatura. Amén. Gracia y paz de Dios a todos vosotros, amados hermanos, y nos vemos con el capítulo número 11. Dios les bendiga grandemente.